Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, una pareja que cautivó a miles de fans con su química dentro y fuera de pantalla, vuelven a estar en el centro de todas las miradas. Esta vez, no por un proyecto televisivo, sino por las declaraciones impactantes de la madre de Esla, que han dejado a muchos sin palabras. Halil İbrahim fue una ilusión, pero también una herida para nosotros, expresó con emoción contenida. ¿Qué pasó realmente entre estos dos actores que parecían inseparables? Todo comenzó cuando los rumores sobre la ruptura empezaron a circular. Muchos seguidores esperaban que fuera solo un malentendido pasajero, pero pronto la verdad salió a la luz. La madre de Esla, en una entrevista exclusiva, dijo claramente: Halil İbrahim, para nuestra familia, fue un verdadero y doloroso derrumbe. Estas palabras resonaron con fuerza en los medios y generaron un sinfín de comentarios en redes sociales. Según fuentes cercanas, la relación atravesaba problemas desde hace meses. Esla siempre intentaba mantener la calma, pero había momentos en los que no podía más, comentó una persona cercana a la actriz. Sin embargo, lo que más sorprendió fueron los detalles revelados por su madre. Lo que más me duele es ver a mi hija llorar por alguien que no supo valorar su corazón. Como madre, no podía quedarme callada. El mismo Halil İbrahim no tardó en reaccionar. En un breve encuentro con la prensa, declaró: yo nunca quise hacer daño, todo lo que viví con Esla fue real. A pesar de sus palabras, la tensión entre ambos parece evidente. Las redes sociales se llenaron de mensajes divididos, algunos apoyando a Esla y otros defendiendo a Halil. Una fan escribió: Esla merece mucho más, su sonrisa no debería apagarse por nadie. Otro seguidor comentó: Halil también es humano, quizás solo fue un mal momento. Durante la entrevista, la madre de Esla insistió en que no buscaba generar polémica, sino proteger a su hija. No soy una persona de cámaras, pero sentí la necesidad de hablar. Ver sufrir a una hija es lo peor que puede vivir una madre, dijo con la voz quebrada. Estas declaraciones dieron un giro inesperado a la situación, que ya era tema principal en la prensa rosa. Los periodistas no tardaron en preguntar a Esla su propia versión de la historia. Con serenidad, ella respondió: estoy en un proceso de sanación, agradezco a mis seguidores por el apoyo. Lo que viví me dejó lecciones, pero ahora solo quiero mirar hacia adelante. Estas palabras fueron aplaudidas por sus fans, quienes inundaron su cuenta de mensajes de ánimo y cariño. Lo cierto es que este capítulo en la vida de la actriz ha mostrado una faceta más vulnerable, pero también más fuerte. Esla, con su elegancia habitual, se mantiene firme a pesar de la tormenta mediática. Mientras tanto, Halil parece intentar recuperar la simpatía de sus seguidores, asegurando en otra entrevista: no todo lo que se dice es verdad, yo siempre guardo respeto por Esla y su familia. Con el paso de los días, la historia entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan siguió generando titulares. Los programas de espectáculos comenzaron a dedicar espacios enteros a analizar cada detalle, desde las declaraciones de la madre de Esla hasta los silencios incómodos de Halil frente a los periodistas. El público parecía dividido, pero todos coincidían en algo: esta pareja había marcado un antes y un después en la pantalla turca. Los expertos en televisión señalaron que parte del impacto provenía de la conexión real que ambos transmitían. No se trataba solo de un guión bien escrito, ellos aportaban una química que traspasaba la pantalla, comentó un crítico. Sin embargo, esa misma intensidad que los unía en escena, según allegados, también se convirtió en una carga en su vida personal. Las expectativas eran demasiado altas, y eso terminó pasándoles factura, dijo otro analista. En paralelo, los seguidores comenzaron a organizar campañas en redes sociales. En Twitter, el hashtag #FuerzasLa se convirtió en tendencia durante varios días, mientras que en Instagram los fanáticos compartían collages y videos editados con momentos felices de la pareja. Al mismo tiempo, Halil también recibió apoyo bajo el hashtag #Estamos contigo Halil, reflejando el amor dividido de los admiradores.
La controversia incluso alcanzó a los productores televisivos. Algunos medios informaron que varios proyectos que pensaban contar con la pareja como protagonistas habían quedado en pausa. La industria también sufre cuando algo así ocurre, porque hablamos de dos de los actores más queridos del momento, explicó un productor anónimo. A pesar de todo, Sla continuó mostrándose serena en sus apariciones públicas. En un evento benéfico, afirmó, lo que importa ahora es enfocarme en mi carrera y en mi bienestar. El tiempo pondrá todo en su lugar. Su actitud inspiró a muchos seguidores que vieron en ella un ejemplo de resiliencia. Por otro lado, Alil eligió un perfil más bajo, limitándose a publicar mensajes enigmáticos en sus redes, frases cortas sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Mientras tanto, las especulaciones no cesaban. Algunos medios aseguraban que existía la posibilidad de una reconciliación, mientras que otros afirmaban que ambos habían decidido tomar caminos completamente distintos. Una fuente cercana comentó, no es fácil olvidar lo que compartieron, pero tampoco es sencillo volver atrás después de tantas heridas. Lo cierto es que, con cada día que pasaba, la historia parecía transformarse en una especie de novela fuera del set. Los seguidores aguardaban cualquier mínimo gesto, un like en Instagram, un cruce de miradas en un evento, una declaración inesperada. Cada detalle se interpretaba como una señal de lo que podría venir. En este torbellino mediático, la figura de la madre de Sla también siguió siendo clave. En otra entrevista, declaró, mi intención nunca fue dañar a Alil, pero las madres hablamos desde el corazón. Solo quiero ver feliz a mi hija, sea cual sea su decisión. Estas palabras, más suaves que las anteriores, parecían intentar cerrar un poco la herida abierta. Finalmente, algunos psicólogos invitados a los programas de televisión señalaron que lo más importante era dar espacio y tiempo. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen un futuro brillante. Lo fundamental es que encuentren paz en lo personal para seguir creciendo en lo profesional, opinó una especialista. Así, mientras la prensa rosa continúa alimentando teorías y los fanáticos mantienen viva la conversación en cada red social. La historia de Sla y Alil sigue siendo uno de los temas más comentados en el entretenimiento turco e internacional. Nadie sabe con certeza cuál será el desenlace, pero lo indiscutible es que la huella que dejaron juntos permanecerá durante mucho tiempo. Amigos, ¿qué opinan ustedes de esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción y actualidad.